Sí, perfecto. Bueno, yo voy a plantearles, en cierto modo, cómo Ray Bradbury, empezando desde la zona más marginal del sistema literario, del campo literario estadounidense, es decir, escritor de textos para revistas pulp, termina siendo considerado autor nacional, o sea, dentro de lo que se denomina mainstream. Bueno, ahí tienen a Asimov cuando era pequeño, ahí estaba la firma, bueno, estas algunas otras fotos de su momento, en sus momentos en su vida. Fíjense el escritorio totalmente desordenado, era así toda su escritorio, todo el lugar estaba lleno de muñecos y cosas así muy de chicos. Por eso puse la imagen central al nene, porque van a ver que de ahí, digamos, abreva Bradbury para toda su literatura. Lo que es Ray Bradbury como nombre de pluma, en realidad como nombre de registro, era Raymond Douglas Spaulding, que nace en el 20 y murió en 2012. El apellido Bradbury él lo toma de la madre, que es interesante porque es un comentario de él mismo. Este apellido Bradbury tiene rancia estirpe puritana, porque Bradbury era 10 veces tataranieto de una Bradbury que estuvo en la casa de brujas, fue acusada de bruja en la crisis de 1690 en Massachusetts, en Salem y otros pueblos de la zona, y se salvó de ser ahorcada, pero digamos ahí hay un dato interesante que también curiosamente Bradbury no utilizó como cierta estirpe, es decir, y lo comento porque él es lector de Hawthorne. Después vamos a volver a eso, y bueno, quizás ustedes recuerden que en el prefacio a La Letra Escarlata, a La Aduana, Hawthorne hace un juego interesante con sus antepasados, porque al mismo tiempo que justamente uno de sus antepasados fue un juez esta casa de brujas, y él por un lado reniega de la violencia de esta gente, pero por otro dice, bueno, para los advenedizos de Salem que llegaron hace 200 años no más, yo estoy, todos mis antecesores están en la tierra de Salem, así yo tengo un afecto especial por Salem. O sea que arma toda una legitimación y prestigio que es curioso que Bradbury no haya utilizado. Bradbury nace en Waukegan, un pueblito de Illinois, en el lago Michigan, que está entre Chicago y Milwaukee. Ahí tienen más o menos, si Google no me engañó, ahí tienen una foto de alrededor de 1920. Este es el pueblito, él está hasta 1934, es decir, sus primeros 14 años. Este pueblito es lo que después va a ser Greentown en Dandelion Wine, o sea, el vino del estío, en la Feria de las Brujas, Something Wicked This Way Comes, y creo que The Halloween Tree también. De modo que esto, como les voy a comentar, tiene una importancia grande lo que él vivió acá. De este pueblito sale con su formación hasta high school. Él no va a tener formación superior, excepto cursos universitarios, pero nada más. La biblioteca del pueblo, del cual él era asiduo lector, y la cultura masiva. O sea, en cierto modo, este es el capital cultural con el cual Bradbury sale del pueblo, digamos, ¿no? Con, por supuesto, ya ganas de escribir. Él escribe desde muy temprano, de hecho, por a veces falta de dinero, que no podía comprar los números de Tarzán, escribía él las continuaciones, sus propias continuaciones. Así que, digamos, él no es que decide en algún momento ser escritor, sino que ya viene con algo, con una necesidad desde muy, muy chiquito. Esta es la hermosa biblioteca de Waukegan, que aún existe, y quiero que tengan en cuenta que para esa época, en una comunidad relativamente pequeña como esta, y en general sigue ocurriendo en muchos pueblos de Estados Unidos,
las bibliotecas tenían su parte de literatura infanto-juvenil, y eso se respetaba a rajatabla, es decir, por una cuestión moral, por una cuestión, digamos, de control de lo que pasaba con los chicos en la comunidad, de modo que el punto es que él va a leer ese tipo de literatura, no va a ser enfrentado a obras literarias más complejas, de modo que tenemos, digamos, tengan en cuenta eso, porque después ahora inmediatamente voy a algo interesante. Este es el cine para, digamos, plantear la cuestión de la cultura masiva, ¿no? Y fíjense que esta foto me vino muy bien, que la encontré al azar, porque si ustedes se fijan, el programa es también supuestamente una foto más o menos de la época. El programa de esa semana, o no sé cuándo cortarían el cambio, fíjense que tiene un thriller, The Boy from Stalingrad, y un plus mystery, una película de misterio que es nada más ni nada menos que The Black Raven. O sea que es un programa perfecto para lo que le hubiese fascinado a Bradbury. El punto es que estos son los materiales que configuran la imaginación de Bradbury cuando es chiquitito. De acuerdo a Morgan, entonces les cito ahí cuestiones, fíjense, entonces a los 3 años ve El jorobado de Notre Dame y le produce un efecto muy grande, y bueno, después lee libros, cómics, ve películas, va al teatro, museos, espectáculos de magia, circos, digamos, toda esta cultura masiva que viene del siglo XIX, es decir, en el siglo XIX el circo era uno de los más importantes, si no el más importante entretenimiento que iba a los pueblos. Por ejemplo, la empresa de P.T. Barnum, que tenía un montón de circos circulando por Estados Unidos. O sea que para eso, digamos, para Bradbury o para Douglas Spalding es muy importante. Y fíjense perdón que voy a achicar la pantallita mía. Fíjense los textos, ¿no? que cita Morgan. Libros de cuentos de Ada a los 5, Oz a los 6, Amazing Stories a los 8, Burroughs, la biblioteca donde obtiene todas estas cosas, Blackstone el mago, Julio Verne, programas radiales, y este es entonces el capital de imaginación que va a tener Bradbury y del cual va a abrevar, digamos, el resto o cuando se transforme en escritor profesional. En 1934, como les dije, 14 años estuvo en ese pueblo por cuestiones de la depresión. Los Spalding se mudan primero un ratito a Tucson, Arizona, luego se afincan en Los Ángeles, en el lugar en el cual Bradbury va a vivir el resto de su vida. Y me interesa, o sea, voy a plantear cuestiones de qué es lo que produce, qué es lo que va recibiendo como premios, qué es lo que va haciendo como entrenamiento, pero no todo, porque realmente la lista es inmensa, pero para que vean. Fíjense que a los 16 años, 1936, Douglas toma cursos universitarios de escritura de cuento, de poesía y de manejo de carrera artística. O sea, que esto está implicando un autor que considera que, por supuesto, un escritor se hace, es decir, tiene que ver con el talento y con el esfuerzo y el trabajo, y no con la idea romántica de genio y de inspiración, ¿no? Entonces, por un lado, él con este capital cultural del cual salió del pueblo, no solamente en cuanto a cuestiones temáticas, sino en cuanto a también escritura, él necesita entrenarse. Entonces, toma cursos, lee un libro de Dorothea Brand, que es Hacerse escritor, que le impacta muchísimo y va a tomar sugerencias de esta autora para, digamos, trabajar su escritura. Y en 1941 vende su primer relato por $27.50, es un relato que incluso es compartido, o sea, coautoral, a una bastante poco conocida revista
pulp de la época, y curiosamente se publica el 22 de agosto cuando Bradbury cumple 21 años. Y ahí, perdón, cuando Douglas Spalding cumple 22 años. Y ahí nace Ray Bradbury. Ray Bradbury entonces como nombre de pluma, digamos, y esto es dicho por él, muchas de las cosas que voy a comentar son dichas por él no tenía ningún problema en hablar de la cuestión más profesional y más práctica de su actividad. Él mismo considera que cuando vendió este cuento, se pensó a sí mismo como escritor profesional. Entonces el periplo que les voy a mostrar es este pasaje de escritor profesional de relatos pulp, entrando al sistema por este lugar tan marginal en el 41, a terminar siendo declarado autor nacional por el presidente de los Estados Unidos en el 2004, que puntualmente era Bush hijo. ¿Cómo es el estado del campo literario en Estados Unidos cuando Bradbury entra en el 41? Hay dos cosas importantes. Lo que Andreas Heusen nombró la gran divisoria entre la literatura alta y los géneros masivos, en la que él plantea que el modernismo se constituye a partir de una ansiedad de contaminación por los géneros masivos, porque, digamos, básicamente el problema con los géneros masivos es que la gente escribe para supuestamente ganar dinero, están constreñidas por las cuestiones de mercado, así que eso hay un rechazo muy grande. Ustedes saben que en Estados Unidos los géneros masivos no son considerados literatura, se estudian en los departamentos de popular culture, de cultura masiva, y no en los English department que tienen la tradición del siglo XIX de la filología alemana, del anglosajón y todo eso, o sea que, digamos, realmente quedan muy atados a la literatura alta en inglés. De modo que, primero, esta diferencia, ¿no? La literatura alta es marcada positiva, los géneros masivos ni siquiera son literatura, y justo el año que Bradbury saca su primer cuento, aparece el libro de Matheson, American Renaissance, que de todas, digamos, la línea, digamos, canonizadora que podríamos encontrar previamente, es decir, libros de estudio de algunos autores importantes, de algunos críticos importantes, o antologías de literatura estadounidense, el canon de Matheson es el más restricto y se queda en 5 escritores WASP, Emerson, Thoreau, Whitman, Hawthorne y Melville, y, digamos, el elemento básico, para ponerlo en una frase muy breve que considera Matheson como punto en común de estos escritores, es su devoción a las posibilidades de la democracia. Tenemos entonces los 3 primeros que puse ahí, lo de yay-sayers y nay-sayers, porque los 3 primeros tienen la visión optimista del trascendentalismo, en cambio Hawthorne y Melville, sobre todo Melville, se encargan de ver el lado oscuro. Y como Bradbury va a estar trabajando puntualmente con Hawthorne, Melville y Whitman, me pareció interesante ver esto de la visión luminosa y la visión oscura. Para los 40, ya al vender este primer cuento, él empieza entonces a circular por el mercado de pulp con cuentos para Weird Tales, Amazing Stories, Astounding Science Fiction, New Detective, etc. Pero fíjense que hay 3 zonas. Él, por cuestiones profesionales, y acá, digamos, me conecto con cosas que dijo Marcelo, por cuestiones profesionales va produciendo cuentos weird stories, que son una especie de gótico, digamos, algo que yo pondría en una mezcla de gótico y grotesco, ¿no? Pero que viene de la tradición gótica, y ciencia ficción y policial. O sea, él va tanteando, digamos, qué revistas están disponibles y qué material ir produciendo para ir ubicando textos. Y una política que tiene es escribir muchísimo para, o sea, de manera sistemática, levantarse todos los días, ser regular y escribir muchísimo. Por ejemplo, creo que el 53 escribió 52 cuentos, de los cuales terminó vendiendo 3, porque él dice que hay que tener material de reserva para ubicar y para, vamos a ver después, también fundirlo en otros cuentos o
transformarlos. Sigue en el 41, ese año, con cursos de escritura, y acá puntualmente con Heinlein, otro escritor fundamental de la ciencia ficción dura, del cual se hace amigo, y de su esposa también, y ya para el 45 entra a el mercado más importante de las Slick Magazines, o sea, las revistas satinadas, digamos, como Collier's, Charm, Mademoiselle, algunas de estas incluso canadienses, y su primer libro, que es Dark Carnival, que tiene cuentos weird, no de ciencia ficción ni policiales, es publicado por Arkham House. Posiblemente estaría en ese momento, creo que el director de la revista era Augusto Derleth, un escritor de ciencia ficción y editor muy importante. Ya, recibe por uno de los cuentos de Dark Carnival, que es Homecoming, el O. Henry, o sea que vean que muy prontamente empieza a recibir premios, es decir, eso va al talento. Recibe un premio de teatro, con lo cual nos enteramos que él no solamente en Los Ángeles había hecho teatro y había trabajado con escritura de guiones, sino que uno de sus obras de un acto recibe un premio. En los 50 ya comienza a poner textos en revistas de mucha más importancia, las revistas serias. Puntualmente en el 50, The Beast from 2000 Fathoms, que es uno de sus cuentos más famosos al comienzo, es publicado en el Saturday Evening Post. Para el 50 sale Crónicas Marcianas, editado por Doubleday. Después voy a entrar en detalles acerca de cómo está construida, que en Inglaterra se tituló The Silver Locusts, o sea, las langostas plateadas, porque los editores ingleses no querían poner la palabra Martian, porque eso iba posiblemente a hacer que cierto público rechazara el libro por conectarlo con la ciencia ficción de pulp. Una cuestión, un espaldarazo muy importante, producto de una casualidad, es la que le da un escritor muy conocido en aquella época, Christopher Isherwood, inglés, que radicado en Estados Unidos en el 46 se hizo ciudadano, que se encuentran por casualidad en una librería de Los Ángeles, y Bradbury, obviamente, porque era muy, muy inteligente, justamente había hecho cursos de manejo de artístico, la librería compra un ejemplar de Crónicas, se lo regala, y a Isherwood le gusta mucho, y hace una reseña en Tomorrow, una revista inglesa, de Crónicas Marcianas, muy encomiástica, y también después una reseña de la versión, digamos, en Inglaterra, de Silver Locusts. Ahí nomás sale El Hombre Ilustrado, que también tiene un intento de articulación como si fuera más una novela, ya después le voy a comentar lo de Crónica, The Golden Apples of the Sun, y en el 53, bastante más tarde de lo que podría haber sido, sale Fahrenheit, pero con una situación muy curiosa que el mismo Bradbury cuenta, que estamos en pleno macartismo, y en todos lados le rechazaban a él Fahrenheit, porque justamente hablaba de algo que tenía que ver con la censura y con algo muy actual en ese momento. Y la persona que terminó publicándoselo en 3 partes, en 3 entregas, en los números 2, 3 y 4 de Playboy, fue Hugh Hefner. O sea que Fahrenheit en Inglaterra es, digamos, publicado por Playboy. Eso es un dato muy interesante. Él termina, por supuesto, también siendo amigo de Hefner, y hacen libros juntos, etc. Otra cuestión, el periódico importantísimo, The Nation, le publica un ensayo sobre ciencia ficción, que también lo hace muy visible. Recibe premios, también te digo, estoy citando muy pocos premios, porque fue muchísimo. Los cartelitos estos que salen me tapan. Ya recibe
un premio que tiene que ver con la literatura, ¿no? En el 55 sale El País de Octubre, que es una refuncionalización de Dark Carnival, que fue desguazado y sus mejores cuentos fueron entonces publicados, que en mi opinión es un libro que ha pasado bastante desapercibido ante los de ciencia ficción. Este es un libro de Weird Stories, porque sinceramente es un libro excelente y se los recomiendo si no lo han leído, porque los cuentos son excepcionales. Realmente yo creo que está de lo mejor de Bradbury está ahí, no solamente algunos cuentos de crónicas y posteriores. Y lo que ocurre, de una manera también muy interesante, es que John Huston lo llama para escribir el guión de Moby Dick. Huston había intentado antes hacer una versión cinematográfica de Crónicas, pero no tuvo éxito, o sea que ya lo conocía. Pero lo que lee Huston en Bradbury es a Melville. Y lo interesante es que en realidad lo que lee a Huston en Bradbury es a Shakespeare, y lo lee a través de Melville, porque Bradbury no había leído a Melville todavía. Bradbury lee Moby Dick en este momento. Eso es interesante justamente por todo esto que les digo de cómo se va formando como escritor, a qué lecturas va accediendo. Tengan en cuenta que Melville recién en 1919 se recupera, había sido completamente olvidado, se lo recupera y termina para los 50 en el centro del canon blanco, pero en este momento no era tampoco un tipo hiperconocido, es decir, para la gente común. Esto está ocurriendo en la academia. Así que eso es interesante. En el 57 saca El vino del estío, Dandelion Wine, que también es una fusión de cuentos anteriores. Ya empieza a trabajar entonces en revistas muy importantes, de modo que deja de enviar cuentos a los pulp. Él ya considera que ha superado esa etapa. Su público accede a la ciencia ficción. Para el 68 hay un artículo de English Journal, que es una revista académica para profesores de secundario, donde se discute el canon, donde se discute la teoría que se puede bajar, muchísimas cosas. Es muy importante esta revista, y hay un artículo donde se cuenta que Fahrenheit 451 se usa muchísimo en high school, de modo que prácticamente ha entrado al canon escolar. En el 70 ya La tercera expedición, ese cuento absolutamente magnífico que se llamaba Marte es el cielo antes, él le pone este título para adaptarlo a Crónicas, es ubicado en el Science Fiction Hall of Fame. Y luego, durante los 70, 80 y 90, puntualmente, la mayoría de los textos en el año 80, surgen los estudios académicos, ¿no? Eso entonces ya está ubicado dentro del mainstream. Entre el 85 y el 90 tiene su propio programa de televisión, ¿no? Es más, él hace guiones también para ¿cómo se llama? La Dimensión Desconocida, y para bueno, no me va a salir. Recién en el 88 recibe digamos, reconocimiento de la ciencia ficción, que bueno, ustedes quizás sepan que Bradbury desde el género reticentemente se lo ha reconocido porque consideran que no es ciencia ficción, y de alguna manera por eso llegó tan lejos en la literatura en general. Pero tengan en cuenta que estos escritores ya son de otra generación posterior, de modo que no tienen mucho problema en ya reconocerlo. Finalmente, Harold Bloom, en el 2001, quien nunca aceptó que Bradbury pudiera ser un autor, sino que le llamaba un gran entretenedor, saca un libro de ensayos sobre Bradbury, y la edición crítica de Fahrenheit sale dentro de la colección de Bloom. Y finalmente, en el 2000 y en el 2004 recibe entonces 2 premios, que este es
digamos, que cierra este periplo, el National Medal of Arts, que entonces es entregado por la presidencia de los Estados Unidos, más allá de que en ese momento estuviese Bush, fue un poquito controversial la cuestión, y el punto es que desde la presidencia de los Estados Unidos se lo reconoce como autor nacional. Desde entonces ha habido decenas de premios, reconocimientos, homenajes, al punto de que, bueno, hay un cráter en la Luna que se llama Dandelion y un asteroide Bradbury 9766. Es decir, se ha fundido en la cultura masiva y, por supuesto, tiene esta cuestión que ustedes habrán comprobado muchas veces, que gente que no ha leído nunca, no solo ciencia ficción, que no lee porque no le gusta, muchas veces le suena el nombre de Bradbury así como le suena el nombre de Poe. Está en ese nivel, digamos. Es alguien que justamente cuando era chico, un mago, él siempre lo recordaba, le dijo que iba a ser inmortal. Y realmente él accedió a esta vida de la fama, como dirían hace siglos los españoles, y realmente en ese sentido va a ser inmortal mientras sus libros sigan siendo leídos, ¿no? No sé por qué no me... perdón. Bien. Lo interesante es, para que vean algo de la llegada cultural de Bradbury, es las consultorías. Bradbury, por supuesto, en el 57 fue a Disneylandia y, por supuesto, se hizo amigo de Disney, eran almas gemelas, y Bradbury estuvo como consejero en el diseño de Epcot y en el diseño, esperen que, ahí está, en el diseño del Orbitron de Euro Disney, que es una especie de vuelta al mundo absolutamente loca con el formato de un cohete, que la verdad es un diseño maravilloso, que está ahí en el borde de lo kitsch y lo genial. Fue asesor, a raíz de ensayos que él escribe sobre arquitectura urbana, que él considera parte de la ciencia ficción, fue contratado nada más ni nada menos por John Jaird, que hacía este tipo de cosas. Y si quieren entrar en la red y buscarlo, realmente las ciudades que ha hecho Jaird y su buró, digamos, de arquitectura es impresionante. Y bueno, fíjense que hay una cosa también de imaginería de ciencia ficción, con lo cual no es raro que tuviera rapport con Bradbury. Fíjense que esto parece hecho con ladrillitos, ¿no? Es decir, que hay algo también hasta infantil, los colores, etcétera, ¿no? Bien, un detalle económico, según Greenberg y Hollander, están leyendo en el 80 esto, por lo menos estos 5 libros vendieron cada uno por encima de 1 millón de ejemplares, y tanto en Estados Unidos como incluso en Argentina y posiblemente en muchos países, lo interesante de Bradbury es que prácticamente nunca deja de estar en print. Es raro que una librería grande deje de tener libros de Bradbury. Y acá tenemos esta cuestión de cómo Bradbury es ubicado finalmente en el mainstream, ¿no? Este autor, Mogen, entonces en el 86, él lo plantea como ya perteneciente al mainstream estadounidense de la época, al nivel y conectado con, porque Bradbury lee a estos autores, con Sherwood Anderson, Steinbeck, Hemingway y, por supuesto, la tradición de Poe, Hawthorne, Melville y Twain. Y dice Mogen que la perspectiva esta de pertenencia al mainstream de Bradbury ya es asumida por los críticos más académicos y por los 3 estudios anteriores al suyo, que los tienen acá, que prácticamente todos se llaman Ray Bradbury. Y en cuanto a bibliografía posterior, salen hasta donde yo llegué a juntar, digamos, porque esto, bueno, no quiero hacer largo, pero tiene que ver con un proyecto que tuve hace mucho tiempo y después quizás les cuente una anécdota interesante, no quiero retrasarme ahora. Y tienen estos 2 textos, entonces, este último es muy interesante porque analiza
la trayectoria de Bradbury, como la estoy haciendo yo, pero desde un lugar un poco diferente, lee desde Bakhtin la idea de cómo Bradbury toma temáticamente esto del carnival, ¿no? Lo del circo y todo eso, y no solamente de lo temático, sino que estos autores consideran que carnavaliza los géneros, y eso la verdad que es cierto. Y bueno, trabajar un poco, no de, quizás desde el marco adecuado, la idea de autoría, ¿no? de Bradbury. Y para mostrarles un poco esta profesionalidad, descontado el talento, insisto, ¿no? Porque esta es la cuestión, me interesaba, porque Bradbury insiste mucho en eso, la idea de cómo manejarse profesionalmente. En cuanto a su entrenamiento como escritor, y todo esto, vuelvo a decir, es contado por Bradbury, él, a partir del libro de Brand, que esta autora consideraba importante ciertas prácticas para extraer materiales del inconsciente, el inconsciente que ustedes recuerdan, de alguna manera se formó, este imaginario, se formó en su infancia en Waukegan, con todos esos materiales de cultura masiva, y entonces trabaja con al menos dos cosas. La productividad del estado de dormevela, o sea, ese momento cuando uno se despierta y todavía se le mezclan los sueños, que es comparable, y obviamente Bradbury leyó a Hawthorne, con lo que Hawthorne trabajó en términos de territorio neutral entre lo real y lo imaginario, y planteaba lo mismo. Y puse en el mismo color porque de alguna manera lo que Hawthorne, que es pre-Freud, llama imaginario, podríamos ahora denominarlo inconsciente. Y otra cuestión es también trabajar con listas de palabras también producidas espontáneamente al despertar y luego ver, según Bradbury, qué harían ciertos personajes con esas palabras. Entonces tenemos, en cierto modo, sacar temáticas y palabras, cuestiones que van a tener más con la técnica discursiva. Hay dos operaciones interesantes que él hace, él escribe mucho y va refuncionalizando textos o fundiéndolos. Puntualmente, Crónicas Marcianas, como ustedes saben, es un libro que él produjo a partir de cuentos anteriores. Hay dos versiones que no son incompatibles acerca de cómo llegó a esta cuestión, porque por un lado él dice haberse inspirado en Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, lo cual perfectamente es cierto, y también él viajó a Nueva York para citarse con un editor que se llamaba Walter Bradbury, y Bradbury siempre aclaraba non-related, porque no eran parientes, pero se llamaba, tenía el mismo apellido, que le sugiere que tome cuentos de Marte, él tenía muchos, y que arme una novela. Entonces Bradbury digamos, parte de la noción de la historia del oeste y la conquista, la frontera y la conquista del oeste. Y no solamente elige los cuentos que le pueden servir, es decir, la etapa de pioneros, después, digamos, le muestro quizás más detalle eso, pero bueno, las etapas de la conquista del oeste, con detalles muy puntuales para hacer referencia, sino que toma textos, sobre todo para esos especies de sketches que él utiliza entre medio para ir uniendo, toma textos previos y los desguaza y utiliza lo que le sirve. No importa si de repente el texto que quedó era más interesante solito. Por ejemplo, en El verano del cohete, el primer texto que abre Crónicas, ahí está puesto en términos positivos, optimistas, de un cohete que con su fuego transforma el invierno en verano. Pero en la versión original de ese pequeño texto, la visión era negativa porque tenía que ver con la tecnología y los daños que podía hacer la tecnología. Entonces fíjense hasta qué punto él es capaz de dejar de lado una idea previa para utilizarla de vuelta. Eso, digamos, indica mucha plasticidad y mucha profesionalidad y, por supuesto, ganas de publicar. En cuanto a Dandelion Wine y Fahrenheit, es más bien una fundición. Lo interesante es que, bueno, esta otra cuestión
Bradbury, que es una de las razones también por las cuales llega a escritor nacional, a autor nacional, es porque él está trabajando con el imaginario nacional. Ya comenté, La frontera y la conquista del oeste. Fahrenheit es la distopía nacional totalitaria. Estamos en un momento en que el recuerdo de la Alemania nazi está ahí nomás, y está Stalin en la Unión Soviética, o sea que el tema del totalitarismo estaba muy en el piquete, en el tapete, perdón. Hay en ese momento congresos sobre totalitarismo por historiadores, digamos, en Estados Unidos. Es un tema muy importante. Entonces, que él está planteando eso, y por eso también le cuesta publicarla. Y Perdón, Gustavo, me pediste que te avise y Ok, vamos a ya, sí, sí, ya estoy al respetando un poco final. así ya con los cierres, porque después vamos a dar espacio de preguntas también. Perfecto, ya termino. Y El vino del estío toma la tradición de lo que se llama Small Town America, que es esos cuentos sobre los pueblitos que en realidad en el siglo XIX tienen una fuerte tradición femenina, pero que, digamos, ahí entroncan desde el lado masculino en Winesburg, Ohio, que se transforma en un hito, ¿no? Así que, digamos, estos tres conexiones hacen también que la literatura de Bradbury sea leída dentro de la tradición nacional. Y bueno, para cerrar, ahí tienen crónicas con una de las infinitas tapas. Les mostraba, no sé si se ve, acá tienen la etapa de los pioneros, la etapa de asentamiento y la etapa que los teóricos han llamado de Apocalyptic Retribution. Así que eso, por ejemplo, El desierto es un cuento que él agregó con la historia de las mujeres yendo hacia el espacio a buscar a sus novios, y también lo hace en el mismo pueblo en el Medio Oeste, que ahora no recuerdo el nombre, donde en el siglo XIX las mujeres se juntaron, hubo en un momento una masiva reunión de mujeres para viajar todas juntas al oeste a encontrarse con sus esposos. O sea que él, digamos, diseña esto muy meticulosamente. Ahí tienen, solamente comento, hubo 6 versiones de crónicas con textos cambiados. No quiero extenderme, cualquier cosa pues me preguntan. Y la última versión, él avanzó las fechas 30 años para ponerlas, a adecuarlas, pero eso obviamente ya no importa, así que queda finalmente la edición oficial, ¿no? Con, digamos, la cual conocemos. Y solamente acá de Bradbury, perdón, de Fahrenheit, que es producto de 5 cuentos y una novela, ¿no? Bonfire es un cuento donde está el tema del fin del mundo, Bright Phoenix, donde están los hombres libros, Los exiliados, que es un cuento que fue publicado por Bradbury, es los escritores de fantasía que se van a Marte y a medida que se queman sus libros desaparecen. Usher 2 ya lo conocen. El peatón, que es un cuento muy terrible cuando, como me pasó a mí, lo leí durante el proceso. Y una novela, el bombero, que ahí, bueno, pueden ir mirando, él tiene justamente problemas con el macartismo, pero que la utiliza, es la idea básica de Fahrenheit, es una versión pequeña de Fahrenheit, mucho menos bien hecha, y que termina entonces publicando Playboy. Digamos, la fusión de todo esto es lo que produce Fahrenheit. Lo mismo ocurre con El vino del estío. Cuentos anteriores, sumamente fundidos, cuentos sobre Greentown. Y acá, digamos, yo termino, pero les voy pasando simplemente listas de la obra para que vayan viendo la producción, que no es completa para nada. Tiene obras de teatro, él transformaba sus cuentos en obras de teatro, en programas de televisión, etcétera. O sea que está todo el tiempo transformando, digamos, traduciendo a otros medios. Poesía, fíjense los títulos, ¿no? When Elephants Last in Dooryard's Bloom es Whitman, ¿no? Lo de Lincoln. Robot Men and Robot Mice, una alusión a The of Mice of Men ay, no me sale ahora el autor, pero lo dije recién.
Bien, ensayos, compilaciones, este es el que le envié, donde él, es muy interesante, donde él da su versión de cómo escribe y cómo debe ser la literatura de este tipo, y la idea de la literatura estadounidense, la ciencia ficción como en realidad el centro de la literatura estadounidense. Y bueno, nada más. Bueno, muchas gracias.